Las luces fluorescentes del centro de conferencias zumbaban débilmente sobre nosotros. Un murmullo estéril que parecía subrayar cada sonrisa falsa en la sala. 70 empleados llenaban las filas de sillas, el café tibio humeando en vasos de papel, el aire cargado de un temor que todos fingían ignorar. Mauricio Salazar, nuestro recién nombrado director general, estaba en el estrado como si presentara una entrega de premios. Traje impecable, corbata brillante y esa sonrisa arrogante que te hacía preguntarte si la practicaba frente al espejo. Hoy marcamos un nuevo comienzo audaz, dijo, su voz amplificada por el micrófono en su solapa. Su tono tenía la certeza brillante de alguien que nunca había pasado una noche persiguiendo registros de auditoría perdidos a las 2 de la madrugada. Estamos optimizando para posicionarnos hacia el futuro. La palabra cayó como plomo. Optimizando. La había oído antes. Nunca significaba eficiencia. Significaba despidos. Hizo clic en su control remoto y la pantalla detrás de él se iluminó con nombres en filas ordenadas. El mío era el cuarto. Y agradecemos a Clara Mendoza por sus 15 años de servicio. Pero mirando hacia adelante, debemos renovar nuestro talento. Un zumbido hueco llenó mis oídos. 15 años reducidos a una línea en una presentación de PowerPoint. La sala se desdibujó. El único sonido nítido fue un par de manos aplaudiendo. Sofía había sido mi analista junior 3 años atrás, recién salida de la universidad, temblando cuando archivó mal un certificado de cumplimiento que pudo costarnos un contrato de defensa. Me quedé hasta el amanecer arreglándolo, cubriéndola para que no perdiera su trabajo antes de empezar. Ahora estaba recostada en su silla, aplaudiendo primero, con una curva de satisfacción en los labios. Por fin. Ya era hora, susurró, lo bastante bajo para que solo yo lo oyera. Otros siguieron, aplaudiendo cortésmente como en un funeral al que nadie quería asistir. Algunos me ofrecieron sonrisas débiles, del tipo reservado para la desgracia ajena. Recursos Humanos estaba al lado con su expresión de labios apretados, sosteniendo una pila de cajas de cartón y pelotas antiestrés con el logo de la empresa. No lloré. No discutí, ni siquiera parpadeé ante la sonrisa reluciente de Mauricio. Caminé al lado. Acepté la caja y asentí una vez, como si me despidieran de un jurado. El silencio que llevé conmigo por el pasillo no era debilidad. Era un peso pesado y deliberado, algo que aún no había nombrado. Para cuando llegué al ascensor, la decisión ya estaba formándose. Silenciosa y precisa, esperando solo a que mis manos actuaran. El ascensor zumbaba mientras me llevaba hacia abajo. La caja de cartón clavándose en mi brazo. Dentro estaban los restos de 15 años, mi engrapadora. Una taza de café con el borde astillado. Una foto de mi hija en su uniforme de fútbol. Miré esa foto y sentí el dolor de todas las noches que me perdí. Todos los cumpleaños que prometí compensar. Uno en particular se quedó grabado. Su 10º cumpleaños. Globos y pastel esperaban en casa, pero yo seguía en la oficina, encorvada sobre una pila de contratos marcados por el Departamento de Defensa. Todo un programa estaba a punto de congelarse porque una cláusula se había pasado por alto en la adquisición. Me quedé hasta después de medianoche, con los ojos ardiendo, las manos temblando mientras rastreaba firmas, verificaba partidas y redactaba una enmienda de emergencia. Para cuando envié el correo, mi hija estaba dormida, sus velas apagadas hace rato. Cuando finalmente crucé la puerta, ella se movió y murmuró: «Otra vez te lo perdiste, mamá». Esa frase pesaba más que cualquier archivo. Ese era el precio de ser la oficial responsable de la empresa. El título sonaba ceremonial, casi burocrático. Y Mauricio se había reído una vez cuando lo mencionó en una reunión. Puro trámite, dijo, desechándolo. Pero no era solo trámite. Era la ley federal. Cada contrato con el menor rastro de fondos gubernamentales dependía de mi designación. En papel,
en sistemas, ante las agencias de supervisión. No era solo una empleada, era la piedra angular. Lo curioso de una piedra angular es que nadie la nota cuando el arco está en pie. La gente admira los ladrillos, los grabados, la simetría. Nunca piensan en la piedra que evita que todo se derrumbe, pero quítala. Y la estructura no solo tambalea, colapsa. Ese pensamiento me estabilizó más de lo que debería. Mi humillación arriba. La sonrisa de Sofía. Los aplausos corteses era un insulto sobre el cansancio. Pero, bajo el dolor, algo más frío comenzó a tomar forma. Esto no era solo un despido. Era una oportunidad. Por una vez, podía elegir no ser su red de seguridad. Por una vez, el colapso no sería mío para arreglar. Las puertas del ascensor se abrieron y salí al vestíbulo, la caja aún apoyada en mi cadera. Mi pulso se ralentizó. Ahora constante, ya no el latido frenético de la vergüenza, sino el ritmo deliberado de la decisión. La piedra angular se había ido y el arco ya temblaba. El vestíbulo estaba casi vacío cuando presioné el botón de llamada. Las puertas del ascensor se abrieron con un gemido cansado y entré, equilibrando la caja contra mi cadera. Mi reflejo en el panel de espejos me devolvió la mirada tranquila, quizás hasta serena, aunque mi pulso latía bajo la superficie. 15 años en una caja. 15 años que habían reducido a un pensamiento pasajero. Las puertas se cerraron y el zumbido de la maquinaria llenó el silencio. Dejé la caja con cuidado y saqué mi celular de mi bolso. Mi pulgar dudó solo un segundo antes de que el hábito me llevara a través de los movimientos. Pantalla de inicio de sesión. Autenticación en 2 pasos. Escaneo biométrico. El ritmo era instintivo. Lo había hecho miles de veces. Pero esta vez no estaba iniciando sesión para protegerlos. El portal se desplegó en la pantalla. Una lista de opciones familiares pasó renovaciones de cumplimiento, auditorías de contratos, matrices de riesgos. Luego lo encontré formulario 1916B, cambio de estatus de oficial responsable. Las palabras parecían tan pequeñas, tan comunes. Recordé la primera vez que lo presenté hace años, cuando mis manos temblaban por la presión de tener un título que nadie más parecía entender. Esa fue la noche en que me di cuenta de que este trámite no era ceremonial. Era la ley. Mi nombre no era decoración, era la base. El ascensor descendía piso tras piso. Mi dedo se quedó sobre el botón. Pensé en la sonrisa de Sofía, los aplausos corteses, la mueca arrogante de Mauricio. Pensé en todas las noches encorvada sobre un teclado mientras los mensajes de mi hija quedaban sin respuesta. ¿Cena mañana? Por favor, no canceles otra vez. ¿Cuántas veces le susurré promesas en la oscuridad? Promesas de que el próximo trimestre sería más fácil, que estaría más en casa. Mi pecho se apretó. Por un momento, casi guardé el celular. Podía salir en silencio, aceptar el insulto y empezar de nuevo en otro lado. Pero entonces, la imagen del memorándum de Mauricio destelló en mi cabeza. Su letra garabateada sobre mi advertencia. No es prioridad, solo trámite. Estabilicé mi mano. Esto no era rabia, no era sabotaje, era consecuencia. Presioné. Una ventana de advertencia destelló. La presentación iniciará una orden de suspensión de trabajo en todos los contratos activos que requieran supervisión de cumplimiento. ¿Está segura? Confirmé. La pantalla cambió. Cambio de estatus presentado, efectivo inmediatamente. El ascensor dio un tirón, los cables gimiendo arriba. Sentí el peso levantarse de mi pecho, mientras la máquina me llevaba más abajo. No era triunfo lo que sentía, era liberación. Como aflojar un nudo que me había estado estrangulando durante años. Las puertas se abrieron al vestíbulo. La luz fluorescente derramándose sobre los pisos de mármol. Levanté la caja de nuevo, su peso de alguna manera más ligero que antes, y avancé. Para cuando llegué al estacionamiento, la mecha ya estaba encendida. El vapor se elevaba de la tetera mientras vertía agua caliente sobre la bolsa de té.
el silbido suave llenando mi departamento. Afuera. Ciudad de México despertaba el tráfico gruñendo, los claxones resonando entre las fachadas de ladrillo, el traqueteo lejano de un camión de reparto. Dentro, me senté descalza en la mesa de la cocina, la taza calentando mis manos, la caja de cartón de ayer empujada a un rincón, como si perteneciera a la vida de alguien más. Mi celular vibró una vez, luego otra. Luego se deslizó por la mesa en un frenesí de alertas. Notificaciones de Slack, reenviadas a la única cuenta aún vinculada a mi correo personal. Abrí la primera. Alguien más está bloqueado en el proyecto Águila Otro Ping. Inicio de sesión en nube FED, bloqueado, bandera de cumplimiento. Luego una cascada. Desarrolladores sacados de compilaciones activas. Ingenieros reasignados a revisión interna. El código corporativo para esperen mientras los directivos se desesperan. Los mensajes se acumulaban en tiempo real, frenéticos, cortantes, más desesperados con cada línea. Lo que normalmente era un zumbido constante de productividad se había convertido en el sonido de gente chocando contra puertas cerradas. A las 8:12 de la mañana, el primer correo corporativo llegó a mi bandeja. Era de un subcontratista importante de defensa, sin saludos, sin rodeos, solo el cuchillo en su garganta. Proporcionen la certificación de cumplimiento en 12 horas o este contrato de $200 millones será cancelado. Revolví miel en mi té. Lo leí 2 veces. Luego puse el celular boca abajo. En mi laptop, LinkedIn brillaba. Durante la noche, las vistas a mi perfil habían explotado como fuegos artificiales. Excompañeros de repente pasaban a saludar, sus mensajes disfrazados de casualidad, pero goteando nerviosismo. Oye, Clara, ¿todavía tienes acceso a la matriz de riesgos JCAT? Otro. Pregunta rápida. ¿Quién es el nuevo oficial responsable para los contratos de defensa? Y otro más. No tendrás aún autorización en el portal, ¿verdad? Los dejé todos sin leer. Cada punto azul un recordatorio de que el silencio se había convertido en mi ventaja. Por primera vez en años, mis hombros se sentían ligeros, sin auditorías de medianoche, sin llamadas de emergencia, sin intentos frenéticos de salvar tratos que otros habían puesto en peligro. Solo silencio. Era casi embriagador, pero la paz tiene una forma de exponer el dolor también. Un mensaje de hace 2 noches seguía sin respuesta en mi pantalla, brillando con su propia acusación silenciosa. Cena mañana, por favor. No canceles otra vez. Mi hija lo había escrito con esperanza, y yo cancelé. Por supuesto, la reunión de despido se había tragado mi atención, y el susurro de Sofía ardía en mi memoria. No había vuelto a escribir. Tomé mi té lentamente, dejando que el amargor se mezclara con la dulzura de la miel. Afuera, la ciudad se movía en ritmos que había ignorado por demasiado tiempo. Ritmos que había cambiado por tableros parpadeantes y alarmas de cumplimiento a medianoche. Ahora, esas alarmas eran el problema de alguien más, o tal vez de nadie. Para media mañana, Slack parecía un panel de alarma de incendios, íconos rojos por todas partes. Los desarrolladores discutían en hilos, los gerentes de producto exigían respuestas. Recursos humanos publicaba anuncios de mantengan la calma que solo echaban leña al fuego. En algún lugar arriba, en una oficina de paredes de cristal, Mauricio seguramente estaba paseando, sudando a través de ese traje perfecto. No habían despedido a una administradora. Habían despedido a la piedra angular. Y ahora los candados se cerraban, uno por uno, a media mañana. La sala de guerra de la empresa era un horno de pánico. No estaba allí. Pero las noticias viajaban rápido. Las pantallas se llenaban de mensajes de error. Cada intento de anular mis credenciales devolvía el mismo rechazo. Se requiere oficial responsable. El director de tecnología, sudando a través de su camisa a medida, intentó un acceso raíz, denegado. Reinició el clúster 2 veces, denegado de nuevo.
Cada negación se registraba automáticamente, enviada directamente a la supervisión federal. La desesperación los volvió imprudentes. Una voz en la sala, probablemente uno de los ejecutivos junior que aún creía que los atajos podían salvarlos, sugirió falsificar mi firma en el certificado de cumplimiento. Fue entonces cuando el asesor legal, normalmente callado, golpeó la mesa con la mano. Su voz estalló como vidrio bajo presión. Eso es un delito federal, mínimo 5 años. Si lo intentan, yo seré el que testifique contra ustedes. El silencio que siguió fue del tipo que se asienta cuando todos se dan cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no existe. El director financiero estaba en una esquina con su laptop, tecleando números, luego tecleándolos de nuevo como si la repetición pudiera cambiar la realidad. C2 millones por hora. 6 cifras quemándose cada 60 minutos. Su ojo izquierdo temblaba, sus dedos marcando las pérdidas en tiempo real. Redactó un memorando con el asunto urgente multas, acumulándose a C2M hora, adjuntando un reloj que marcaba el futuro de la empresa. Y mientras daban vueltas como animales atrapados, yo estaba sentada en un reservado en una fonda del barrio con mi hija frente a mí. El olor a jarabe de maple y mantequilla ahogaba el recuerdo de las luces fluorescentes. Ella cortaba su torre de hot cakes, las mejillas sonrojadas por reírse de alguna historia a medio contar sobre su compañera de cuarto. Por una vez, no estaba mirando mi celular bajo la mesa, luchando por salvar contratos antes de que implosionaran. Estaba presente. Era suya. La ironía no se me escapó. Mientras la empresa sangraba millones por hora, le compré el desayuno a mi hija por menos de C400. El imperio que había sostenido con noches sin dormir y manos firmes se deshacía en una sala insonorizada. Y yo estaba tomando recargas de café, gratis. Para cuando salimos de la fonda, mi bandeja de entrada se había duplicado con mensajes frenéticos, cada uno más ruidoso en su silencio que el anterior. La empresa estaba aprendiendo, minuto tras minuto costoso, que algunas puertas no podían forzarse, tenían que ser abiertas por la persona que tenía la llave. Se reunieron en la sala de juntas del piso 13 mientras yo acompañaba a mi hija de regreso a su dormitorio. No estaba en esa jaula de cristal, pero conocía el ritmo de esas reuniones lo suficiente como para imaginarlo. Trajes alineados alrededor de una mesa que olía a cera y pánico. Voces superponiéndose como una orquesta discordante. Mauricio Salazar abrió la reunión a su manera habitual ruidoso, seguro de sí mismo y ya señalando culpables. Primero culpó al director de tecnología. Dijo que el equipo técnico deberían haber sabido que revocar mi acceso desencadenaría una cascada. Luego a adquisiciones, luego a recursos humanos, luego a cualquiera lo bastante desafortunado para estar a su alcance. Estaba sudando a través de su camisa almidonada, intentando mantener la voz firme, como si la fanfarronería pudiera reescribir la ley. Los directores no lo compraron. Había demasiado dinero desangrándose por minuto para teatralidades. Entonces, la directora de operaciones, una mujer a la que una vez respeté, deslizó una carpeta por la mesa. Dentro estaba un memorando de hace 6 meses. Mi memorando exponía exactamente el riesgo que ahora quemaba sus contratos sin plan de continuidad para el rol de oficial responsable, sin autoridad de respaldo, sin salvaguarda de transición. Lo había explicado claramente. Incluso recomendé crear un puesto de suplente. Y al fondo, con letra pulcra, estaba la respuesta de Mauricio. No es prioridad, solo trámite. El silencio que siguió cortó más que cualquier grito. Cada director leyó la nota, los ojos pasando de la página al rostro de Mauricio. Su arrogancia ya no era teórica, estaba documentada, innegable. La directora de operaciones no necesitó decir nada más. La evidencia hablaba más alto que cualquier acusación. Entonces el asesor legal se puso de pie, pálido y deliberado. Su voz fue calma pero implacable. Ella es la única que puede restablecer el cumplimiento. Punto. Sin condiciones.
sin planes de respaldo, sin soluciones ingeniosas, solo yo. La sala cambió. Los argumentos colapsaron en temor. Por primera vez desde que Mauricio tomó el estrado como su chico dorado. Nadie quería estar cerca de él. Había desmantelado su red de seguridad con una sonrisa. Y ahora la casa ardía por su culpa. Mientras estaban atrapados en esa sala sin aire, con el peso de millones acumulándose sobre sus cabezas, yo ya estaba imaginando el próximo movimiento. Me contactarían, ofrecerían, intentarían presentarlo como una alianza o buena voluntad, y yo estaría esperando. Cuando llegó la citación, no me apresuré. Elegí mi bolso con cuidado, el de cuero gastado que había llevado por años, y caminé por las puertas giratorias de la sede como si aún perteneciera allí. Los ojos de la recepcionista se abrieron, pero no dijo nada. Los ascensores me llevaron en silencio. Igual que el día en que presioné enviar, la sala de juntas estaba llena. El aire pesado con tensión y el leve olor a café quemado. Los directores estaban rígidos, rostros pálidos, dedos golpeando plomas contra libretas que no usaban realmente. Mauricio ya estaba en medio de un arrebato cuando entré. Su voz aguda, las venas tensándose en su cuello. No tienes idea del daño que has causado. Ladró. Contratos, empleos, valor para los accionistas. ¿Crees que puedes mantener a toda una empresa como rehén antes de que pudiera descontrolarse más? El asesor legal se levantó, su mano firme contra la mesa. Señor, pare. Cualquier cosa coercitiva es evidencia. Las palabras colgaron como hielo, silenciando a Mauricio a media frase. Su mandíbula se apretó, pero tragó lo que venía después. Cada ojo en la sala se volvió hacia mí. No con respeto, aún no, con desesperación. Con la verdad tácita que ahora compartían, yo era la única entre ellos y el colapso total. Puse mi bolso en la mesa, lo bastante lento para que el sonido del cuero contra la madera llenara el silencio. Saqué una sola página, doblada pulcramente. Mis términos, sin discursos, sin posturas, solo tinta en papel. 3 condiciones dije, con voz firme, no negociables, una por una. Las leí en voz alta. Primero, un pago de 7 cifras transferido en 48 horas. Murmullos recorrieron la sala. Algunos directores moviéndose incómodos en sus sillas. Continué. Segundo, beneficios retroactivos completos y opciones de acciones restablecidas. Todo lo que se me debe retroactivo al día en que me despidieron. Un silencio más denso siguió, más pesado que el primero. Luego miré directamente a Mauricio. Tercero, la renuncia inmediata del director general Mauricio Salazar. La sala se congeló. Mauricio balbuceó, el rojo subiendo a sus mejillas. Esto es indignante. Ella no puede. El presidente de la Junta se inclinó hacia adelante, con ojos duros, y lo cortó. Ella puede, y lo ha hecho. Su voz tenía la finalidad que termina carreras. La protesta de Mauricio se desvaneció en silencio. Los directores se miraron entre sí. Un consenso silencioso formándose en su quietud. Ya habían tomado su decisión. Deslicé la página por la mesa, mi pluma descansando pulcramente encima. Los términos eran claros. La única pregunta que quedaba era si valoraban más a su chico dorado que al imperio que casi había destruido. La mano del presidente se movió hacia el papel, y el peso de la inevitabilidad se asentó en la sala como polvo. La decisión se tomó en menos de 20 minutos. La Junta se dobló como papel mojado. Discutieron en susurros, luego en silencio, luego con asentimientos que evitaban los ojos furiosos de Mauricio. Finalmente, el presidente se inclinó hacia adelante, tocó la página que había deslizado por la mesa y dijo simplemente, «Hágase». Mauricio explotó, las palabras derramándose en amenazas a medio formar. Pero la mano del abogado se cerró sobre su antebrazo. «Se acabó», dijo, su voz como piedra. Mauricio se hundió en su silla,
los hombros colapsando como si alguien le hubiera sacado el aire. En ese momento, el chico dorado no era un director general, era solo otro pasivo. Los documentos se movieron rápido después de eso. Mi acuerdo de pago, mis beneficios, la reincorporación de mis acciones, cada uno firmado con la precisión de personas que finalmente entendían cuán frágil se había vuelto su imperio. Luego, el último papel, la renuncia de Mauricio Salazar, efectiva inmediatamente. Su firma se arrastró por la página, desigual y resentida, pero aún vinculante. Tomé mi pluma, la misma de plata pesada que usé para archivar auditorías a las 3 de la madrugada. Firmé el restablecimiento de cumplimiento, el trazo de tinta, restaurando contratos por valor de cientos de millones. Para ellos era supervivencia. Para mí era cierre. Deslicé los formularios por la mesa. Me levanté de mi silla y salí sin mirar atrás. El sonido de la puerta de la sala de juntas cerrándose fue más limpio que un aplauso. Esa noche, en la quietud de mi departamento, abrí mi laptop. Mi perfil de LinkedIn aún me listaba como oficial senior de cumplimiento en Sistemas Salazar. Dudé un momento. Luego lo borré. En su lugar escribí consultora independiente de cumplimiento federal, especializada en estrategia de riesgos y contratos de defensa. Una línea limpia, nada dramático. Para cuando serví mi segunda copa de vino, las notificaciones ya habían comenzado. Las vistas al perfil se triplicaron. 2 correos fríos llegaron antes de medianoche. Para la mañana, 3 más. Firmas rivales, contratistas de defensa, agencias privadas, todos preguntando si estaba disponible para trabajos urgentes de asesoría. Cuando mi hija llegó a casa de clases, se lo conté durante la cena. Frunció el ceño al principio, preocupada de que estuviera volviendo al mismo ciclo. Me acerqué por la mesa, apreté su mano y dije: ya no soy su red de seguridad. De ahora en adelante, construyo para nosotras. Más tarde, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de mi ventana, pensé en la sala de juntas, en el rostro de Mauricio colapsando bajo el peso de su propia arrogancia. Habían confundido mi silencio con debilidad, pero el silencio era el poder que nunca vieron venir.